Hey, ¿qué tal? El tiempo vuela y yo sin hacer nada. Bueno, para esta ocasión se me ocurrió hacer algo un tanto espontáneo. Esto de aquí. Es una versión mejorada de un modelo que hice anteriormente. Nunca llegué a mostrarles cómo hice ese modelo, así que más bien les he traído este otro en su lugar. No sabría exactamente cómo explicarles cómo lo hice, ya que en su mayoría fui improvisando el diseño de esa gran máquina. No es que lo haya tenido diseñado previamente, solo se me fue ocurriendo con el paso del tiempo. Así que, como no puedo explicarles algo que se me fue ocurriendo de forma aleatoria, les haré un resumen de cómo fue más o menos el proceso. Todos los pasos que tomo para realizar este tipo de modelos ya los expliqué en un video anterior, pero si no te viste ese video, pues no hay problema, te lo resumiré rápidamente. Lo primero que hago es crear una base simple de lo que haré, una versión low poly del modelo que voy a crear, y cuando ya tienes esa base, pues puedes proceder con los detalles simples. Puedes usar objetos nuevos o seguir modelando partiendo de la misma base, poco a poco, así hasta seguir con los detalles menores y más finos, siempre en ese orden para no acabar sufriendo. Probablemente muchos de ustedes quieren empezar directamente con los detalles finos, pero créanme que eso solo hará que te sientas así. Empiecen siempre de lo más simple y poco a poco se van a lo más complejo. Y solo confíen en el proceso, ya verán que poco a poco va a ir tomando forma las cosas. No se frustren si al inicio no se ve bien lo que haces, eso es lo más normal del mundo, siempre me pasa a mí por ejemplo. Otra cosa es que yo no les sugiero improvisar así como yo. Para alguien con menos experiencia eso es como querer conducir sin saber manejar. Lo ideal sería tener un diseño ya listo de tu modelo para que así ya tengas una mejor idea de lo que harás. Yo soy demasiado flojo para eso, además de que mis habilidades de dibujo se comparan a las de un niño de que apenas sí conoce el lápiz. Así me siento tratando de dibujar algo épico por mi cuenta. Y en el tema del modelado, pues tampoco soy perfecto. Mucho de lo que hago a veces no tiene sentido, ¿no? Si lo analizas detalladamente. Si muchos de ustedes también están en las mismas que yo, pues no se preocupen, eso siempre suele pasar cuando estás aprendiendo algo nuevo. Mi mayor consejo que les doy es que practiquen y mucho, pero mucho. Entiendan cómo usar sus herramientas, aprendan a diseñar formas y figuras nuevas, tomen referencias del mundo real, eso es muy útil realmente. Sobre todo en el modelado hard surface es donde hace más falta esas habilidades. Pero claro, no necesitas ser el mejor modelador del mundo para crear cosas realmente sorprendentes. Si analizas bien lo que estoy haciendo, en su mayoría son formas muy simples y cúbicas, pero que todo junto va tomando forma poco a poco. Claro que si a esto le haría zoom no sería una vista muy agradable que digamos, pero a la distancia pues no se ve tan mal. En fin, si quieres entender un poco más de lo que estoy haciendo aquí, pues te sugiero ver este video de acá donde te doy algunos tips para crear cosas así. Y además, si te gustó el modelo anterior que hice de esa excavadora, pues puedes conseguirlo en mi Patreon. Y además este modelo de aquí también estará disponible en mi Patreon por si te interesa tenerlo. Así que ya lo sabes, ahí lo tienes disponible. Bueno, la verdad no se me ocurre qué más decir. Este no se supone que es un tutorial, ya que como les dije no sabría explicarles en detalle lo que hice, ya que todo fue improvisado. Así que solo los dejaré con el resto del video y el resultado final, y espero que de alguna forma te sirva, tal vez como inspiración o tal vez solo para que veas parte de mi proceso de modelado. Así que caballeros, sigan observando.
Y ahí lo tienen. Algo improvisado, pero no se ve mal del todo. O eso espero. No sé qué dicen ustedes. Tal vez se ve horrible. Recuerden que este y el anterior modelo lo tienen disponible en mi Patreon por si les interesa. O pueden verse otro video mío por acá para que sigan aprendiendo un poco más. Bueno, yo me largo de aquí, amigos. Ya sé que fue un video flojo, pero es que... Bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.